Ahorrar es como pagarte un salario a vos mismo. Si lo estableces desde un principio, vas a notar que tus gastos se van a adecuar a lo que tengas disponible y no al revés, que el ahorro quede al último sujeto a lo que te sobra a fin de mes. Si seguís esta mentalidad de ahorrar a principio de mes y destinar un porcentaje de tus ingresos al ahorro, vas a tener un doble beneficio. Por un lado, vas a ahorrar y vas a tener la disciplina para hacerlo mes a mes. Y por otro lado, vas a tener la tranquilidad que el dinero que destinaste a gastos lo puedes consumir tranquilamente y sin ningún tipo de culpa. Para poder lograr esto, es muy importante que realices un análisis detallado de tu presupuesto y que realices una proyección de cuánto es lo que podrías ahorrar en el periodo siguiente. Con esta información vas a poder determinar un porcentaje de ahorro que va a ser realista y alcanzable. Vas a notar que a medida que incorporas este hábito, tu relación con el dinero va a cambiar. Esta mentalidad marca la diferencia entre estar esperando el próximo sueldo y construir un patrimonio sólido a largo plazo. Te voy a dejar aquí abajo algunas recomendaciones prácticas que puedes implementar a la hora de reducir tus gastos y generar más ahorro. Pero ahora quiero hablarte de otro concepto muy importante vinculado al ahorro, el cual es el fondo de emergencia. El fondo de emergencia nos protege de imprevistos y también impide que tomemos deuda no deseada o tengamos que vender nuestras inversiones que proyectábamos a largo plazo. Es importante tener un fondo de emergencia, ya que siempre en la vida ocurren imprevistos. Podemos requerir dinero para alguna reparación, algún problema médico, alguna situación imprevista que no hayamos proyectado. Y sin un fondo de emergencia, estos eventos pueden llegar a desestabilizar todas nuestras finanzas personales. ¿Cómo calculamos cuánto es lo que deberíamos ahorrar en concepto de fondo de emergencia? Bueno, eso va a depender de tu situación particular. Si sos una persona que percibe salarios de forma continua y segura en el tiempo, te recomiendo tener unos 3 ingresos mensuales en fondo de emergencia. Si tenés unos ingresos que pueden llegar a ser un poco variables y también tenés personas a cargo, te recomiendo tener de 3 a 6 meses de fondo de emergencia. Y si tu situación es más inestable, en el caso de un autónomo, te recomiendo entonces tener más de 6 meses de fondo de emergencia. Para mantener el fondo de emergencia, tenemos que considerar inversiones con 2 requisitos claves. Deben ser a bajo riesgo y también deben ser con una liquidez muy alta, es decir, que lo podamos retirar en el momento en que lo vayamos a necesitar. Si vamos a opciones en moneda local, en pesos, vamos a ver fondos comunes de inversión de tipo money market, en el cual vamos a devengar un interés pequeño, pero vamos a tener esta facilidad, bajo riesgo y liquidez inmediata. También podemos ver la opción de invertir en moneda extranjera, en dólares, y mantener el capital en cuentas a la vista. Es importante revisar periódicamente el fondo de emergencia para que siempre esté alineado con nuestro costo de vida y situación personal. Finalmente, les quiero hablar sobre la diferencia entre ahorro formal e informal. El ahorro informal consiste en mantener dinero en efectivo en pesos o en dólares en nuestra casa o en alguna caja de seguridad. Y si bien ofrece una disponibilidad inmediata, es decir, lo podemos disponer cuando necesitemos, también tiene una serie de desventajas. Está sujeto a robos, es bastante peligroso tener este dinero en casa y también a algunas cuestiones imprevisibles como pueden ser incendios, inundaciones o el mismo deterioro físico. Además, tenemos que considerar que hay una pérdida de poder adquisitivo constante por la inflación y también tenemos que considerar el costo de oportunidad, es decir, lo que estamos dejando de percibir en concepto de intereses por tener ese dinero en casa. Por otro lado, tenemos el ahorro formal. Este ahorro es el que tenemos dentro del sistema financiero en cuentas reguladas. Tenemos una serie de ventajas frente al ahorro informal, como pueden ser la generación de intereses, la posibilidad de invertir en inversiones más sofisticadas y también no debemos olvidar que cuando invertimos en cuentas reguladas tenemos el dinero en blanco, mientras que si lo tenemos debajo del colchón, ese dinero va a permanecer en negro. Otra cuestión importante que debemos considerar es que cuando realizamos ahorro de manera formal y lo invertimos, tenemos un registro detallado de cuáles han sido nuestras ganancias y en qué hemos invertido. Este registro nos sirve muchísimo para llevar un seguimiento detallado de nuestras finanzas y tomar una conciencia mayor sobre nuestras finanzas personales. Como seguramente sabrás, ahorrar no es solamente acumular, también es importante invertir. En la próxima sección vamos a ver los principios sobre por qué invertir y más adelante en el curso vamos a ver en detalle los distintos instrumentos en los cuales podés invertir.